La paz de Cristo, hermanos. El Señor Jesús les bendiga. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes la enseñanza de hoy. Pasar unos minutos en la comunión a través de esta enseñanza, de esta comunicación que tenemos en esta plataforma. Y contento de la bendición que Dios ha puesto en nuestras vidas, de poder compartir su palabra, lo cual es un privilegio maravilloso poder compartir la fe que transforma la vida del que se dispone a oír con fe, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene poder transformador para cambiar situaciones, estados de ánimo, de salud. Cualquier circunstancia, Dios la cambia. Así que feliz de poder llevar una palabra que es el Evangelio, la buena noticia, la noticia que rompe con las noticias comunes de desastres, tragedias, injusticias, abusos y todo lo que usted ve en noticias. Aquí no. Aquí lo que hay es una buena noticia, el Evangelio, que el reino de los cielos se ha acercado y como dijo Jesús, por tanto, arrepentíos y creed al Evangelio. Así que vamos a entrar en la enseñanza para este día, compartir unos minutitos el fruto de hoy. Estamos viendo el estudio de los frutos que debemos dar a través de la fe, la operación de la palabra en nuestras vidas. Va haciendo que nosotros demos frutos que sean visibles, que sean de testimonio a las gentes, a las personas. Y el fruto de hoy se llama los dones. Vamos a hablar de los dones. 1 Corintios capítulo 12 y vamos a estar leyendo ahí en el nombre de Jesús. Dice 1 Corintios capítulo 12 en adelante en el verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí está Pablo hablándonos y recomendándonos que hay dones espirituales dados a la iglesia y que cada uno de nosotros debemos tener algún don de Dios, alguna bendición de Dios acerca de los dones, y que estos dones no son para
resaltarnos o hacer algo especial de nosotros, sino más bien para provecho. ¿Provecho de quién? De la misma iglesia, de nosotros mismos, entre los hermanos, los diferentes dones. Vamos a estar viendo que hay diversidad de dones y que hay diversidad de operaciones, pero el que da estos dones es el mismo. Dios mismo nos está dando estos dones y nos permite participar de esta gracia. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para que tengamos un bonito tiempo. Padre, le damos gracias por este día, por esta hora, por la enseñanza, Señor. Bendiga a mis hermanos y hermanas, también mi vida, Señor, bendíganos, ponga su mano en favor de nosotros, guárdenos del mal, del peligro, y la bendición de su mano nos llene de gozo, Señor. Y que si hay enfermos entre nosotros, sean sanados para la gloria de su nombre. Pedimos esto dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces, vamos a estar viendo que la Iglesia Asamblea Apostólica hace especial énfasis en los dones espirituales. Hay movimientos que no le dan el lugar de importancia que tienen los dones. Los dones tienen una importancia porque son dados para provecho de la iglesia. O sea, es como el elemento que la iglesia necesita para estar viva, para estar moviéndose, para estar cumpliendo el ministerio de la evangelización, de la sanación, de la restauración. Todo esto es a través de los dones. Vamos a ver que hay movimientos como, que no le dan la importancia que se merece, más bien lo pasan por alto, no lo consideran. O otros decretan que estos ya no operan en la iglesia, son de otro tiempo, fue para en la iglesia primitiva, pero en este tiempo ya no están operando los dones. Por tanto, no se enseña ni se instruye acerca de ellos porque no es necesario. Sin embargo, nosotros como iglesia creemos que sí. Pablo lo enseña. Vamos a estar viendo la importancia que tienen para nuestras vidas, para la edificación. Son para la edificación y la edificación mutua. La Asamblea Apostólica cree que los dones están vivos y fuertes hoy, como lo están en nosotros. Y si no hay aún operando dones, algún don en nosotros, debiéramos procurar tenerlo, pedirlo al Señor, buscarlo, procurar poder que opere un don en nosotros. Entonces debemos tener nosotros el deseo, despertar en nosotros el deseo de experimentar estos dones espirituales y usarlos para la gloria de Dios, para la expansión del Evangelio y para el crecimiento de la iglesia. Hebreos 2, capítulo 2, verso 4 nos dice el escritor: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, nos va a ayudar a evangelizar y nos va a ayudar a que se hagan diversas señales, prodigios y milagros a través de los dones que Dios dejó en la iglesia. De acuerdo con la Biblia, todos los creyentes debiéramos ser parte fundamental en el cuerpo de Cristo y dotado de algún don celestial, de algún don espiritual. Entonces, para ir dando más
digamos, marco para poder entrar en el estudio de hoy, dice que Pablo nos anima, nos enseña la escritura. Pablo, Pedro también habla de los dones, y vamos a estar viendo algunas escrituras en las cuales nosotros podemos afirmar y confirmar que los dones están vigentes en la iglesia hoy, y nosotros debemos procurar ejercitarlos conforme al don que Dios nos ha dado. Dice Pablo, animó a la iglesia a buscar tales dones para que estemos deseando tener estos dones. Dice en el capítulo 12 de 1 Corintios, él les dice, procurad pues, en el verso 31, los dones mejores. Procurad. Ese procurar es buscar, gestionar, ver la manera de adquirir los dones mejores. También en el capítulo 14, en el verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Entonces también nos está hablando ahí de procurar, de buscar, de estar aprendiendo que los dones nos fueron dados para la edificación de la iglesia. Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 4, en el verso 10, nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De modo que ahí ya tenemos a Pedro, a Pablo hablando acerca de los dones. En Romanos tenemos otro. Hay mucha escritura. Vamos a leer una o dos más para estar ya entrando en lo que es el estudio. Esto es como para darle un marco nada más de lo que vamos a estar estudiando. Romanos capítulo 12, verso 6 nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, aquí nos dice que de manera que teniendo diferentes dones, o sea, usted y yo tenemos dones, Dios nos dio dones diferentes, a usted uno, a mí otro, según conforme Dios ha en 1 Corintios capítulo 7 y verso 7 nos dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Y ahí está hablando otra vez que cada uno tiene su propio don de Dios. Aunque ahí está hablando él de su don de la abstinencia. Dones que Dios nos dio. Entonces, y para cerrar ya, vamos a dejar hasta aquí. Tengo más escritura, pero si no, no vamos a entrar nunca en el estudio. En el capítulo 1 de 1 Corintios, en el verso 7, nos dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. De manera que nada os falta en ningún don, dice aquí Pablo. Entonces, dice más bien, vamos a leer del verso 4 en adelante para entender bien. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don.
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los dones fueron dados a la iglesia y nos entrega Pablo la instrucción acerca de los dones para la iglesia, que son para beneficio de nosotros. Lo que no debemos olvidar que estos dones son dones espirituales, sobrenaturales, no son en virtud de alguna persona, de algún hermano en particular. Por cierto, cada uno tendrá su don, pero estos son sobrenaturales, Dios los da y los dio para provecho de la iglesia, de modo que no son conductas humanas o habilidades humanas, sino espirituales, y de manera que hay que procurar buscarlas espiritualmente, que Dios se manifieste por el Espíritu a nuestras vidas. Nos explica el maestro del estudio, el expositor nos dice, de manera que el don de sanidad no se refiere a vamos a decir, a un médico o a una enfermera o a alguien que se dedique a cuidar enfermos. El don es más bien sobrenatural. En lo otro son habilidades que los humanos, Dios también nos ha dado la capacidad para aprender técnicas y manejos en la sociedad en la cual podamos también ser provechosos uno al otro. De esta manera están las profesiones y todo lo que se necesita en la sociedad para que la sociedad funcione. Pues la iglesia, el Señor habla que nos dio la palabra, Pablo nos habla que nos dio dones. Entonces, todos los dones que están dados a la iglesia son una manifestación sobrenatural, no es humana, no es algo que podamos aprender en algún colegio, en alguna universidad. Es Dios que lo da, por su gracia, por su infinita gracia, por su inmenso amor para provecho de la iglesia. Entonces, hay muchos que no creen en los milagros para hoy. Y la verdad que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, Él no cambia. Él entregó y dio dones a los hombres. Dice, irrevocables son el llamamiento y los dones, o el don de Dios. Es irrevocable. O sea, si Dios lo dio, ya no lo revoca. Dios entregó esto y lo entregó a la iglesia para bendición nuestra. Entonces, erróneamente podríamos nosotros actuar pasando por alto esto de los dones. Debemos procurar participar de algún don, como lo dice Pablo. Amén. 1 Corintios capítulo 12, en el verso 8 al 10, pudimos leer detalladamente y enumerar los dones que Dios ha dado a la iglesia. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, al otro fe por el mismo Espíritu, y al otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otro de profecía, al otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. De modo que ahí tenemos 9 dones clasificados. Hay otros dones, vimos el don de la abstinencia en Pablo, hay otros dones, pero aquí trata solamente estos 9 dones y es lo que vamos a estar viendo por el estudio. 3 tipos de dones espirituales. Vamos a estarlos viendo, estos 3 tipos. Vamos a los 3 primeros, que son dones de revelación. El primero es palabra de sabiduría. La palabra griega que se usa para definir la sabiduría implica entendimiento de lo verdadero, justo o duradero,
buen juicio. La sabiduría es entendimiento, no solo para tener conocimiento, sino también guianza, para saber usar ese conocimiento, para usarlo bien. El propósito de este don es dar guianza divina en medio de una necesidad específica. En alguna situación, un hermano se encuentra muy angustiado, muy desesperado, podrá alguien que tiene el don de la sabiduría darle la respuesta y dejarlo en paz, en bendición. ¿Sí? Porque el espíritu de la sabiduría, más bien la palabra de esta sabiduría, implica entender la situación y tener un juicio o tener el entendimiento para saber qué es lo que se tiene que hacer en ese momento. Ahí tiene la palabra de sabiduría, va a tener ese consejo bueno a través de algún hermano que tenga este don. La palabra de ciencia. La palabra de ciencia nos dice que la palabra griega que se usa para definir ciencia implica familiaridad, conciencia, la suma de lo que se ha aprendido o percibido, un conocimiento adquirido y que está familiarizado con todo el conocimiento que tiene. Él sabe bien, maneja bien todo este conocimiento, y cuando alguien tiene este don, en ocasiones recibirá información dada por el Espíritu Santo en cuanto a una persona o situación. Entonces, el espíritu de ciencia le revela, le da a conocer a veces estados de ánimo, intenciones también que se puedan tener. El espíritu de ciencia lo descubre y le ayuda para sacarlo de esa situación, porque es para provecho, son dones dados para provecho. Todo esto no es algo así como para que tenga un superpoder sobre otros, dominio sobre otros, no, sino más bien para provecho de la iglesia, de la hermandad, de nosotros mismos, que nos va a ayudar. Son los dones del espíritu, dones espirituales. El discernimiento de espíritu. La palabra discernimiento implica agudeza en la visión o el juicio, que tiene especial cuidado en lo que observa y cómo determina qué está pasando. Este don permite que las personas distingan de manera divina los diferentes espíritus, sean buenos, sean malos. Un buen espíritu, un mal espíritu, una mala intención humana, una buena intención, un corazón bien dispuesto. Tiene discernimiento de espíritu para conocer. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Este es discernimiento de espíritus. Esto también puede revelar las intenciones detrás de ciertas acciones. Ayuda a que la iglesia no caiga en error, siguiendo cualquier cosa. Tiene claridad para saber lo que es de Dios y lo que no. Lo que es de espíritus malos, perversos o malas intenciones. Entonces son dones de revelación, revelan la palabra de sabiduría. Entonces tiene, este es un que tiene entendimiento claro y verdadero para aplicarlo y guiar a la iglesia por un buen rumbo. Este es la palabra sabiduría. La palabra ciencia es para revelar el estado o la información que necesito yo. Estoy angustiado, estoy tan complicado, no sé qué hacer. El que tenga palabra de ciencia, me da la palabra precisa, el consejo preciso para salir de esa situación. Y el discernimiento de espíritu que distingue bien claramente cuando un espíritu es de Dios y cuando no. Entonces estos son
los dones de revelación, los dones de poder. Aquí están dados los dones de poder. El primero es la fe, pero una fe no común. Pues tener fe, bueno, la fe ya partir teniendo fe no es común, es de Dios. Dios nos da la fe. Si alguno tiene falta de fe, pídale a Dios, el cual nos va a dar fe abundantemente. La palabra fe significa confianza, dependencia o creer en algo sin tener evidencias tangibles. No tengo que estar viendo yo a Dios porque sé que está, y sé que existe, y sé que hizo todo, y sé que Dios dice que va a estar conmigo y va a estar conmigo. Fe. Más allá de nuestra fe diaria, que es la que nosotros manifestamos a Dios, en estos momentos estamos manifestando fe a Dios porque nos reunimos a compartir la enseñanza referente a Dios y el funcionamiento de su iglesia, los dones, los que Él dio. Se requiere fe para creer que Dios dio esos dones a la iglesia. Entonces, este don implica tener un grado de fe fuera de lo común en una situación particular. Es un don que destaca porque la fe no es común. Es una fe que lo sostiene en los momentos más duros y difíciles de la vida. No se amilana, está esperanzado siempre porque tiene fe suficiente para saber que Dios está con él y va a pasar la prueba, la dificultad, lo que esté pasando. O esperando el fin de lo que vendrá, y esto vendrá porque su fe es sobrenatural y lo va a llevar a vivir lo que espera, porque al que cree todo le es posible. Ahí está el don de fe. Al que cree todo es posible, todo puede ser posible, pero hay que tener este don de fe para recibir todo del Señor de acuerdo a las situaciones que pasamos en la vida. Hay quienes tenemos una fe no tan desarrollada, entonces alguna prueba, algún problema nos hace desmayar, decaer, pues el que tiene el don de fe no. Siempre puede, siempre está firme, siempre va adelante y recibe lo que espera. El hacer milagros, este es el don de hacer milagros. El diccionario define la palabra milagro de esta manera: suceso inexplicable, extraordinario o maravilloso que se atribuye a la intervención divina. Es un suceso inexplicable, extraordinario, maravilloso y que se le atribuye intervención divina. No hay otra explicación. Los milagros son inexplicables, pero innegables. Como por ejemplo la sanidad física, la resurrección de la muerte o cualquier obra del Espíritu Santo que no tiene una explicación racional. A ver, no necesariamente la resurrección es un milagro, pero el estar enfermo y ahora ya no estarlo, eso es un milagro. Pasar de enfermo a sano es un milagro. Eso es innegable. Estaba enfermo cuando hay un milagro, hay una situación grave y uno busca a Dios, ora a Dios, viene un hermano, una hermana que tiene esa fe, intercede ante Dios y ruega, y Dios manifiesta el milagro. Ahí está el don de hacer milagros. Siempre le sigue esa gracia, ese don. Y el don es innegable. Estaba enfermo y ya no lo está. Cuando los médicos, por ejemplo, ven el examen, hay que operar, pero luego ven el examen y ya no está la enfermedad. Entonces, ahí los incrédulos comienzan, no, se equivocó, salió mal el examen, no sé, cualquier cosa, pero nosotros que creemos en el don de los milagros, sabemos que Dios hace milagros.
por naturaleza, Dios hace milagros. Él nos dio el milagro de la vida, la creación y todo lo que vemos. Es un milagro de Dios, la maravilla de Dios. Es inexplicable. Por eso no lo podemos entender con facilidad. Dios lo hizo. Entonces, los milagros son algo innegable que se vive. Estaba antes de una manera, ahora estamos de otra. Estábamos enfermos, ahora estamos sanos. De cualquier cosa. Podría ser, bueno, alguna vez recuerdo yo, siempre recuerdo este ejemplo porque recuerdo yo a mi madre que salimos a predicar con mi esposa y ella estaba con jaqueca. Entonces, bueno, la dejamos ahí porque ella siempre le daban esa jaqueca. Estaba 2, 3 días en cama ella con jaqueca cuando le daba. Y cuando íbamos a salir, mi esposa me dice, ¿por qué no oras por ella? Y yo pensé, ella siempre está así, lo pensé nada más. Ella siempre está así, ¿qué va a pasar? Y bueno, y luego dije, bueno, ¿y por qué no? Vamos a predicar. Y me volví a orar por ella, oré por mi madre, y me fui, mi mamá quedó ahí, tal cual, no pasó nada. Pero cuando regresamos, como a los 3 días, porque viajamos nosotros, ¿sabes? Mi mamá me contó que nos dijo, ustedes se fueron y yo me levanté. Eso es un milagro. Dios opera de forma milagrosa. No es que yo tenga el don, no estoy diciendo, ese es un milagro, estoy referente al milagro. El que tiene el don de milagro, eso le sigue, va y lleva ese milagro, ese don, y lo pone al servicio de la iglesia y va y ora, intercede y quiere estar donde están los enfermos, donde están los problemas, porque sabe que Dios hace milagros. El don de sanidad implica restaurar la salud, curar. Aunque Dios no está sujeto al don de sanidad para sanar a alguien, Dios puede hacer un milagro, pero a veces quiere que sea progresivo. Entonces la sanidad tiene que ver en una recuperación progresiva. Hay enfermedades que se acarrean por tiempo y necesitan también tiempo para recuperarse, pero Dios la puede hacer un milagro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la sanidad? Es que la sanidad es progresiva. Es como nos invita Pablo diciendo, diga al débil, fuerte soy. Declarar, para ir recibiendo fuerzas. Para ir recibiendo fuerzas. Estoy débil, pero fuerte soy en Cristo. Entonces voy recibiendo fuerza. El enfermo o el que está débil, también el que tiene el don digamos, de la sanidad, va a estar siempre orando por él, intercediendo por él y va a recibir sanidad progresiva. Entonces, este es el don para curar las enfermedades graves, otras discapacitorias y así, pero progresivas, no en forma milagrosa. Siempre es un milagro, ¿eh? Impresionante esto, porque todo es un milagro, que nosotros hayamos creído, que nos hayamos convertido, que hayamos seguido el Evangelio, es un milagro. Pero en los dones está la diferencia, el hacer milagros y el hacer sanidades. Los dones hablados o los dones de la palabra, vamos a ver. Don de lenguas. El don de lenguas es una expresión sobrenatural en uno o más idiomas desconocidos a quienes los habla. ¿A quién los habla? Perdón. Este don edifica principalmente a quien habla, por lo demás usualmente no lo entienden, los demás no lo entienden lo que se está diciendo. Entonces Pablo nos dice en el verso 2 del capítulo 14, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque
por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, el don de lenguas edifica al que habla, porque habla misterios con Dios y los demás no le pueden entender, ni él mismo entiende. Tiene que pedirle a Dios que le revele qué está hablando, pero se edifica a sí mismo. Y puede tener un mensaje también para la iglesia en su momento, pero ahí tiene que haber un intérprete. Y ahí está la interpretación de lengua, el don de interpretación de lengua. Hay ocasiones en que Dios se manifiesta de esta manera con un mensaje para la iglesia. Entonces, aquí actúa el don de interpretación, traduce el mensaje que Dios desea dar, mientras que las lenguas solo edifican a quien habla, la interpretación edifica a toda la congregación. Vimos en el capítulo 14, verso 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces tienen que ser particularmente para la edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, para que sean todos edificados. Versos 27 y 28 dice del mismo capítulo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto es para ordenar, para que no haya tanto y se espanten los incrédulos o los que están viniendo recién. Entonces Dios también es ordenado, y Pablo ordenó ahí a los hermanos corintios porque tenían ahí un desorden y él los ordenó. Si no hay intérprete, mejor calle. Y luego, cuando esté solo, edifíquese a sí mismo, pero por ahora no va a edificar a nadie, porque no está nadie entendiendo. Por eso los dones son para edificación y no para confusión. Entonces no son tampoco para resaltar a algún individuo en particular, sino para manifestar el poder de Dios. Y siempre es para la gloria de Dios y no de hombres, no es humano, no es algo que queramos nosotros, que podamos ejercer nosotros. Dios lo da. Entonces tenemos ahí el don de interpretación y el don de lengua, el don de hablar lenguas y el de profecía. El de profecía es el más rico, podríamos decir. Cada uno puede ver cuál es mejor. Pero dice, el de profecía, la palabra profecía implica una declaración inspirada, una predicción de futuro hecha a través de inspiración divina. Una predicción acerca de un evento, de una alerta. A Pablo, en Hechos, en el libro de los Hechos, le profetizan a Agabo, un profeta. Dice, a ver, en el capítulo 21 de Hechos. Dice en el verso 11, dice en el verso 10,
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Entonces, ahí tenemos a un profeta entregando una revelación acerca de lo que le iba a acontecer a Pablo. Ahora, aquí Pablo como que se enoja un poco porque dice: ¿por qué me estáis contraviniendo en esto? Si yo quiero ir y estoy dispuesto a ir, así que no me estorben con esto. Pero era una profecía de lo que habría de venir. Ahora bien, la profecía puede declarar un acontecimiento futuro, pero también algo del pasado. Descubrir algo para sanar, siempre es para sanar, para restaurar. Aquí a Pablo se le estaba mostrando lo que el Señor ya tenía planeado para él. Y él, eso, lo único que sacó a la luz, que él estaba dispuesto a pasar cualquier prueba. A diferencia de otras formas de profecía, como predicar el don de profecía es una declaración única para una necesidad específica. Entonces, si hay una necesidad, va a venir ese don profético y lo va a señalar y lo va, va a operar. 1 Corintios 14, 4, verso 4 al 5, también nos dice aquí Pablo que dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Es importante que la iglesia reciba edificación a través de los dones. Y el don de profecía es también predicar el evangelio. El tener el don, cuando usted predica la palabra, está profetizando que de la muerte puede pasar a la vida, en cuanto los pecados que lleva la gente sin Cristo los lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Al llevar la palabra, el evangelio, la buena noticia, lo libera de esa carga, pasándolo a la vida a través del evangelio, la luz de la vida, Cristo. Cristo da esta bendición de salvación y vida eterna, está profetizando la salvación de un alma. El evangelio profetiza salvación al mundo, pero el mundo no lo quiere oír. También es una forma de profecía, pero la profecía también opera para edificación en particular, como el Señor le dio a cada uno. Volviendo al capítulo 12 y verso 4 en adelante, ya para ir terminando, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces,
Dios es el que hace todo y el que practica el don no es más que alguien, un vaso en quien Dios depositó de su don. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, la manifestación del Espíritu es dada a la iglesia para provecho de la iglesia misma, de nosotros los hermanos. Entonces, toda la diversidad de dones que hay están puestos para el servicio de la iglesia y de la hermandad. Y el que hace todo esto es Dios. Siempre es uno, el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es la fuente de la cual fluye toda esta energía, todos estos milagros, todas estas revelaciones, todas estas sanidades, todas estas bendiciones para el pueblo de Dios. Y necesitamos entonces nosotros desear algún don espiritual, buscarlo para poder practicarlo. No es algo que podamos imitar, no es algo que podamos copiar, no es algo que podamos aprender, es algo que se recibe de Dios. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice el apóstol San Pablo. Entonces, los dones espirituales han sido dados para ayuda de la iglesia, para ayuda suya, para ayuda mía, para fortalecimiento de la fe en esta tierra hasta que Cristo venga. De modo que los dones espirituales siguen activos y siguen vigentes. De modo que necesitamos desear algún don celestial. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Espero que haya tenido un buen provecho para con su vida la lección de hoy. Los dones espirituales, el fruto de los dones. Pablo nos anima que busquemos los dones mejores. En Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 8, dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nos dio dones el Señor, así que busque su don de Dios. Padre, le damos gracias por la bendición de este día. Bendiga cada hogar, cada vida, cada hermano, cada hermana, Señor. Manifieste los dones a la iglesia, Señor. Llénenos de su don celestial para que estemos dispuestos, Señor, a ejercerlo con gozo para provecho de la iglesia, Señor, para bendición de la iglesia y para glorificación de su nombre santo. Pedimos, Señor, que bendiga, que sane, que haga milagros, Señor, en medio de nosotros. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite. No se olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.